Bueno, cuando nosotros estamos hablando del estudio financiero, nosotros estamos hablando de algo inicial, que es que los costos. Cuando estamos hablando de costos, en el proyecto nos vamos a encontrar dos escenarios que parecieran ser los mismos, pero que tienen una diferencia significativa frente al manejo de la parte financiera. ¿Y es cuál? Cuando yo hablo de costos, yo hablo específicamente de una salida de dinero que yo puedo recuperar a partir de la prestación del servicio o la venta de un producto. Me explico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque realmente es como lo que me parece un poquito más fácil, ante todo yo que no sé hacer de comer, pero entonces ahí me paro. Pensemos en una venta de arepas. Todo lo que tiene que ver para la producción de esas arepas, la masa, las personas que fabrican las arepas, el carbón. Entonces yo podría hablar ahí de tres escenarios: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Esos tres elementos me pueden a mí decir que para hacer una sola arepa me vale 200 pesos, voy a decir cualquier cosa. Cuando yo le pongo el precio de venta a esa arepa, que yo digo que voy a venderla por 400 pesos, ¿yo qué estoy diciendo en esos 400 pesos? Estoy diciendo, voy a recuperar los 200 que yo invertí y voy a tener una utilidad. Entonces, cuando yo hablo de costo, es esa salida de dinero que yo puedo recuperar con el tiempo, diferente a lo que sucede con un gasto, que yo el gasto lo pago y no tengo nada que ver. Pensemos que ya no tenemos el puesto de arepas en la esquina de la casa, sino que tenemos una fábrica de arepas y esa fábrica de arepas tiene una secretaria. Esa secretaria no tiene incidencia alguna con la preparación de las arepas, pero hay que pagarle. Entonces, en nuestro estado financiero, mientras que la señora que hace las arepas está involucrada en el costo de esa arepa, entonces es un costo. La secretaria para nuestra empresa va a ser un gasto. Esa va a ser la diferencia que ustedes van a tener y que ahorita que hablamos una plantilla rápidamente, ustedes van a poder mirar dónde la ubican para poder tener la claridad si es un costo o si es un gasto. Lo primero que ustedes se tendrán que preguntar cuando estén identificando los temas de costos es, ¿será que esto que yo estoy hablando es necesario, sí o no? Entonces, pensemos en las arepas. Para la fabricación de las arepas, la materia prima, la masa, es necesaria. Sin masa no hay arepas, debe ser un costo. La persona que prepara las arepas, que hace la arepita y que la coloca ahí para que se pueda asar, si esa persona no está, la arepa no se puede hacer. Esa tiene que ser un costo. Pero si yo estoy hablando del señor el domicilio, el que va y reparte las arepas, pues si el domicilio está o no está, finalmente eso no me afecta a la producción de la arepa, porque yo lo que puedo decir es, yo vendo las arepas, pero el que las quiera, que venga hasta mi casa y las lleve desde mi empresa. Entonces, ese señor domicilio, con seguridad, no va a ser un costo, sino que va a ser un gasto. Eso es lo que uno empieza a preguntarse: ¿qué es un costo y qué es un gasto dentro de la preparación de mi producto? Pero entonces alguien me podrá decir, bueno, y yo que no tengo un costo porque yo no estoy fabricando arepas, ni estoy en un restaurante, ni estoy haciendo cholados o cualquier cosa de eso. Cuando yo hablo de la prestación de un servicio, ¿cómo identifico el servicio? Cuando estamos hablando de prestación de servicios, hay una cosa que es clara, y es que puede que la prestación del servicio yo no tenga materia prima porque no tengo nada que tengo que transformar. Pero hay un factor determinante en ese costo, y es que la persona que presta el servicio. Si yo pienso en un spa, yo puedo tener los equipos que usted quiera, yo puedo tener la mejor infraestructura, pero si yo no tengo un esteticista que preste el servicio, que manipule los equipos, yo tendré ahí una infraestructura con una cantidad de cosas que nadie sabrá cómo manejar. Entonces, cuando estoy hablando de proyectos que son prestación de servicios, el costo más relevante que yo tengo, o finalmente el costo que es determinante, siempre será la mano de obra. Eso sucede cuando nuestro proyecto, nuestra idea de negocio no tiene preparación, sino que lo que tiene es prestación de servicio. Entonces ahí van involucrados quienes tienen los spa, quienes de pronto prestan asesorías y consultorías, o quienes de pronto tienen los gimnasios. Las otras personas que tienen preparación de productos, recuerde que siempre tendrán diferentes costos
que es con lo que suman. ¿Qué me ha pasado a mí con el correr de los tiempos? Cuando yo muchas veces escucho a un estudiante que me dice que tiene una idea de negocio, me dice, mire, profe, voy a hacer unos pasteles este fin de semana y yo creo que me voy a ganar 100.000 pesos. Cuando la persona regresa, yo usualmente le pregunto cómo le fue. Y normalmente cuando ustedes empiezan a hacer las cuentas, siempre tienen muy en su cabeza todo lo que tiene que ver con la materia prima, pero siempre dejan muy de lado lo que tiene que ver con la mano de obra y lo que tiene que ver con algunos otros costos. Entonces, no, es que yo tenía que llevar el domicilio, entonces nunca tuvieron en cuenta el transporte. No, es que yo tenía que comprar unas bolsas para empacar, nunca tuvieron en cuenta los empaques. Y eso empieza a disminuir las utilidades. Entonces, para que tengamos esas dos claridades. Entonces, costo, vamos a hablar de todas aquellas salidas de dinero que yo puedo recuperar cuando vendo el producto. Y los gastos, todas las salidas de dinero que no son necesarias para la preparación o para la prestación del servicio, pero que se necesitan en el funcionamiento. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Cuando tengan alguna inquietud no tienen ningún problema. Me pueden preguntar para que vayamos evacuando. ¿Alguna inquietud ahí? Profe, para determinar el valor del punto, el valor de venta del producto, ¿lo va a tocar más adelante? O... Sí, Sebastián, ya les digo bueno, cómo para no hacer. interrumpirla. Listo. Tranquilo. Sí, sí. Bueno, para que también tengan claridad, cuando nosotros estamos hablando de costos, entonces, ojo que ustedes van a tener en cuenta unos costos y en la plantilla que más adelante les voy a mostrar que les aliviana un poquito la vida, hablamos de unos costos fijos. Entonces, ¿qué son los costos fijos? Son esos costos que yo sí o sí tengo que pagar, haya producción o no haya. El proyecto de Sebastián, digamos que tiene un costo fijo que es el arrendamiento. Sebastián, venda una unidad, venda 50 unidades, el costo del arrendamiento no lo puede negociar. Él no puede ir a decirle al señor del arrendamiento, ay, ¿cómo le parece que es que el arrendamiento son 3 millones de pesos? Yo no le vendí sino a una persona, entonces yo le voy a pagar el equivalente. El señor le va a decir, no, no tengo nada que ver. Tengo que pagar el arrendamiento sin negociación. Si usted tiene un empleado, usted no le puede decir al empleado con el cual se ha comprometido a que tenga un salario, digamos que de 1 millón de pesos, no tuvo ventas en el mes, usted no le puede decir al empleado, no, es que como no hubo ventas yo no le voy a pagar, porque ese no es el tema. Entonces los costos fijos son aquellos costos que independientemente de la producción o de la prestación del servicio, yo siempre tendré que pagar. O son esos costos que yo venda una unidad o preste un servicio o preste 1.000, siempre tendré que pagar. Tenemos unos costos variables que normalmente en los temas de cuando hay preparación y producción y transformación de producto, normalmente esos costos variables son los que dependen de la producción. Por ejemplo, si yo tengo mi puesto de arepas, no es la misma materia prima la que tengo que comprar para 50 arepas que para 500. Entonces, el costo variable depende específicamente de la producción que yo vaya a tener. Generalmente, y como lo vamos a ver en la plantillita, voy a hacer referencia muchas veces a esa plantillita. En esa plantillita nos vamos a dar cuenta que los costos variables son los que tienen que ver básicamente con el tema de materia prima, para el caso de digamos, en restaurantes. Para el caso de la prestación de servicios, si es un spa, los costos variables van muy direccionados al tema de los insumos, al tema de los aceites, el tema de los geles, de pronto las toallitas con las que limpian. Ese tipo de cosas son los costos variables, son esos que dependen. Si yo atiendo 1.000 personas, pues compraré muchas toallitas y tendré que comprar mucho gel. Si yo atiendo 10 personas, pues no será tanto gel. Entonces, esos son los costos variables, los que dependen de la producción. ¿Qué otro costo puede depender de la producción? Si el restaurante es muy grande y tiene un domicilio, pues digamos que yo empecé con el restaurante y tenía unos 20 almuerzos, entonces yo trabajaba con un domicilio, pero resulta que me estoy acreditando tanto que yo ya no vendo 20 almuerzos, sino 200. ¿Qué necesito yo? Más domicilios. Ese costo depende de la producción. No es que los empaques, yo normalmente compraba 100 cajitas de copor, pero se me dispararon los almuerzos. Esa compra de esos empaques también son costos variables. Perdón un momentico, yo hago una preguntita. Buenas noches. Buenas noches. Habla con Zeneida. ¿Cómo está, doña Zeneida?
Bien, gracias a Dios. Es que el proyecto mío es una distribuidora de ventas de productos estéticos. Entonces, Sí. ahí en qué, pues, ¿cómo sería lo de los costos variables? A ver, en la venta de los productos estéticos, usted debe tener normalmente, digamos que yo puedo tasar los costos variables en dos escenarios. De pronto los empaques, porque usted necesita las bolsas en las que va a ir empacando lo que le compran, ¿cierto? Los productos usted no los va a producir, simplemente los va a comprar y los va a comercializar, o usted los produce. No, señora, los compro y los comercializo. Eso, entonces digamos que sus costos variables podrían ir definidos al tema de empaques, al tema de domicilios, porque cuando uno proyecta de pronto el tema de ventas, uno dice, bueno, yo voy a tener un número más o menos de domicilios que tengo que hacer, entonces también puedo tasar el tema de domicilios. Yo puedo tasar el tema de publicidad. Si la publicidad está impactando muy fuerte el tema de mis ventas, yo la puedo sacar del escenario de los gastos y llevarla a los costos, y la publicidad puede convertirse en un determinado momento en un costo variable. Entonces, digamos que cuando hay comercialización de productos, los costos variables no son como tan amplios, están más direccionados al tema de transporte, al tema de domicilios, al tema de empaques y en algunos casos al tema de publicidad, doña Zenaida. Sí, nosotros estuvimos hablando eso en clase, ¿recuerdas? Que yo tenía justamente la misma duda, que yo estaba diciendo que como el plan estratégico Coordinadora, del... Hola, ¿me Anderson, escuchan? sí, ya te escuchamos. Qué bueno que ya te escuchamos. Bueno, entonces estaba diciendo con doña Zeneida, estábamos pensando lo mismo, que como su plan estratégico está relacionado con la comercialización, entonces toda esta parte de los domicilios entraría, o sea, ya no estaría visto dentro de los gastos, sino que estaría dentro de los costos. Entonces tú ya nos aclaras que va a estar en los costos variables porque va a estar afectado según las ventas. Ajá, exacto. Correcto. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud adicional? Muchas gracias. Con todo gusto. Yo sí tengo otra con cuestión de Anderson, ¿cierto? Con su proyecto. Entonces, resulta que Anderson pues tiene un proyecto muy bonito que está relacionado con la parte social. Entonces, los proyectos sociales tienen unas características financieras un poco diferentes, en el sentido de que muchas veces yo puedo tener una asociación con una empresa. Por ejemplo, si tuviéramos una asociación con el Politécnico. Entonces, el Politécnico hace aportes al proyecto social con 3 docentes que van a hacer, por ejemplo, capacitación. Determinada institución va a colocar el espacio público, el espacio donde desarrollar las actividades. Entonces, muchos de estos se manejan de este punto. Entonces, con Anderson, ¿cómo generaríamos estos costos variables y